Y en el episodio de hoy, entre otras cosas, vas a ver robots enfrentando temperaturas donde prácticamente nada sobrevive, mientras humanoides comienzan a caminar entre personas como si fueran parte del paisaje. Vamos a hablar de máquinas aprendiendo a expresarse, inteligencias artificiales entrenando dentro de mundos virtuales, supercomputación apuntando al espacio, drones entrando en reactores nucleares y hasta metales que simplemente se niegan a hundirse. Cuando juntamos todo eso, queda claro, no se trata solo de robots más avanzados, se trata de sistemas, materiales e inteligencias que están siendo rediseñados para existir en ambientes donde la vida nunca logró por sí sola. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. En el extremo norte de China, en la región de Altai, un robot humanoide caminó por campos de nieve profunda bajo temperaturas que llegaron a menos 47 grados. La responsable de esta demostración fue Unitree Robotics, que puso su humanoide G1 a enfrentar uno de los ambientes más hostiles jamás usados en una acción pública de este tipo. El objetivo visible era simbólico y un sobrevuelo final reveló que las huellas del robot dibujaron en la nieve el logotipo de la transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Pero detrás del marketing existe algo mucho mayor. Porque el frío extremo no es solo incomodidad. En robótica, frío significa baterías que pierden capacidad, motores que se traban, lubricantes que se endurecen, sensores que comienzan a fallar. En otras palabras, significa muerte funcional de la máquina. Para sobrevivir, el G1 necesitó ser adaptado. Vestía una chaqueta térmica y cubiertas protectoras improvisadas e envolvían piernas y pies. Una solución simple para un problema brutal: impedir que articulaciones y sistemas internos se congelaran. Según la propia Unitree, el robot ejecutó más de 130.000 pasos durante la caminata. Esto importa porque no hablamos de unos metros, hablamos de resistencia prolongada. Mantener equilibrio, tracción y coordinación motora en nieve profunda ya es difícil para humanos experimentados. Para un robot es una pesadilla matemática. Cada paso exige microajustes de torque, postura, centro de masa y contacto con el suelo. Y todo eso debe ocurrir en tiempo real. El G1 no es el modelo más nuevo de la empresa ni el más avanzado, y justamente por eso fue elegido. Con miles de unidades ya enviadas, el G1 representa la plataforma más madura de Unitree, no un prototipo sino un producto real. Esa elección envía un mensaje claro al mercado. Ya no se trata solo de hacer que los robots impresionen en videos cortos, se trata de demostrar que pueden sobrevivir fuera del ambiente controlado. Y existe una capa aún más interesante en todo esto. Aunque la acción sugiera autonomía, la precisión necesaria para dibujar un logotipo entero probablemente involucró planificación por GPS, mapas precargados o supervisión humana. Es decir, no estamos ante un robot totalmente libre, al menos por ahora. Pero si un robot ya consigue sobrevivir en ambientes donde los humanos apenas resisten, el próximo desafío deja de ser solo resistir y pasa a ser convivir. Y es exactamente ahí donde algunos humanoides comienzan a cambiar de papel. En un centro comercial de lujo en Shenzhen, las personas caminaban entre vitrinas cuando notaron algo fuera de lo común. Un humanoide atravesando el espacio con pasos calmados, postura erguida y movimientos bastante naturales. Era Iron, el robot humanoide de Xpeng, haciendo su debut público fuera de los laboratorios. No como experimento técnico, sino como presencia social. El mensaje detrás de esta aparición es poderoso. Antes de que los robots entren en hospitales y hogares, primero necesitan aprender a existir entre las personas. Y existir no es solo ejecutar tareas, es moverse de un modo que no cause extrañeza. Xpeng afirma que ese efecto proviene de una arquitectura corporal inspirada directamente en la anatomía humana. Iron posee una columna vertebral biónica con 5 grados de libertad, combinada con un conjunto de caderas diseñados para permitir oscilaciones suaves del tronco, semejantes a las de un cuerpo real al caminar. Debajo de la ropa existe una estructura de celosía impresa en 3D, que funciona como una especie de musculatura artificial. Esta capa no sirve solo para estética, absorbe vibraciones, reduce impactos y elimina el clásico patrón
patrón de movimientos robóticos en bloques rígidos. El resultado es un andar más fluido, menos mecánico, podríamos decir que incluso más orgánico. Aún así, los ingenieros notaron un detalle importante. Las manos usadas en esta demostración todavía pertenecen a una generación anterior de hardware. Es decir, Xpeng no está mostrando el robot en su forma final, está mostrando algo intermedio. Y eso revela una estrategia clara. Antes de probar que un robot puede levantar cajas, apretar tornillos o operar máquinas, la empresa quiere demostrar que puede estar al lado de un humano sin causar incomodidad. Ese quizás sea el desafío más difícil de la robótica. Porque no es un problema de torque, ni de sensores, ni de algoritmos. Es un problema psicológico. Para sostener esta visión, Xpeng desarrolló lo que llama lógica corporal, una arquitectura base que permite crear diferentes variaciones del mismo cuerpo, más alto, más compacto, más ligero o más robusto, sin romper el equilibrio y la naturalidad de los movimientos. Además, la empresa reconstruyó desde cero sus sistemas de aprendizaje por refuerzo para que el robot mantenga un andar estable incluso cuando cambian partes del hardware. Esto es fundamental para la producción en escala. Y hablando de producción en escala, ya comenzó. La empresa confirmó que la primera unidad Ichi-1, un robot diseñado bajo estándares automotrices, ya salió de la línea de montaje. Para mí, el verdadero hito aquí no es tecnológico, es cultural, porque no basta con caminar entre nosotros, es necesario parecerse a nosotros. Y eso ya está sucediendo. Un humanoide llamado Moya llamó la atención en las redes sociales chinas en los últimos días. Presentado en Shanghai por la empresa DroidUp, Moya está siendo descrito como el primer robot de IA totalmente biomimético e incorporado del mundo. En la práctica, esto significa un robot diseñado no solo para pensar, sino para existir físicamente de manera semejante a un ser humano. En los videos divulgados por el South China Morning Post, Moya aparece caminando con pasos estables, balanceando levemente los brazos, ajustando el tronco, manteniendo contacto visual y mostrando microexpresiones faciales. Sí, lo sé, todavía es un poco visco y bastante artificial, pero vamos a darle un descuento en este inicio porque incluso mostró sonrisas sutiles. La empresa afirma que la marcha del robot alcanza un 92% de precisión en relación con el patrón humano. No se trata de correr, se trata de saltar. Se trata de parecer natural. Con 1,65 m de altura y cerca de 32 kilos, Moya fue construido con proporciones cercanas a las de una mujer adulta. Según DroidUp, también mantiene una temperatura superficial entre 32 y 36 grados, un detalle pensado para hacer la interacción más realista. Pero el punto central está en el concepto detrás de él: inteligencia artificial incorporada. En lugar de una IA que vive solo en servidores, Moya fue diseñado para percibir, razonar y actuar dentro de un cuerpo. Este enfoque cambia completamente la relación entre software y hardware. El cuerpo deja de ser solo un soporte y pasa a formar parte de la propia inteligencia. Las reacciones del público reflejan un fenómeno conocido. Algunas personas se muestran fascinadas, otras incómodas. Es el llamado valle de la extrañeza, cuando algo es casi humano, pero aún no del todo. DroidUp, al parecer, no está intentando escapar de ese valle, está intentando atravesarlo. En lugar de enfocarse en fábricas o tareas industriales pesadas, la empresa apunta a aplicaciones en salud, educación y entornos comerciales, lugares donde la presencia, la comunicación y la apariencia importan tanto como la función. Moya no fue pensada para cargar cajas, fue pensada para conversar, ayudar y acompañar. La previsión es que el robot llegue al mercado hacia finales de 2026 con un precio inicial estimado de unos $7,700. Y sí, amigos, cuando las máquinas comienzan a imitar gestos, expresiones y comportamientos humanos, quizá te preguntes, ¿dónde aprenden todo eso? La respuesta puede estar en mundos que no existen físicamente. Durante años, la inteligencia artificial aprendió observando textos, imágenes y videos de Internet. Pero existe un problema. El mundo real no está hecho solo de píxeles. Tiene peso, fricción, inercia y consecuencia. Y es exactamente esta brecha la que Google DeepMind ahora intenta llenar. La empresa acaba de abrir al público un prototipo de investigación llamado Project Genie, impulsado por el modelo Genie Tree. En la superficie parece una herramienta creativa. Describes un ambiente o envías una imagen, y en segundos surge un mundo 3D interactivo que puede explorarse en tiempo real. Pero debajo de eso existe algo mucho más ambicioso. Genie no solo está creando escenarios, está aprendiendo cómo funcionan los mundos. Cuando caminas, algo se mueve. Cuando empujas un objeto, reacciona. Cuando cambias
cambios de dirección, el entorno responde de manera coherente. Esto significa que la IA comienza a desarrollar lo que los propios investigadores llaman física intuitiva, una comprensión básica de causa y efecto en el espacio. Y este avance resuelve uno de los problemas cuellos de botella de la robótica moderna. Los robots necesitan aprender millones de movimientos, pero recolectar datos en el mundo físico es lento, caro y arriesgado. Lo que DeepMind propone es invertir esa lógica. En vez de enseñar robots solo en el mundo real, crear mundos virtuales prácticamente infinitos para entrenarlos. Genie pasa a generar millones de ambientes simulados. Dentro de ellos, agentes de IA practican tareas simples: abrir una puerta, esquivar obstáculos, navegar por salas, sujetar objetos, caer, fallar. Es un ciclo continuo, mundos siendo creados y agentes entrenando, modelos mejorando, y modelos mejores crean mundos aún más realistas. El objetivo final es entrenar inteligencias que algún día serán transferidas a cuerpos físicos. Empresas como Eptronic, por ejemplo, ya trabajan en robots diseñados para recibir este tipo de cerebro entrenado en simulación. Hoy, el Project Genie todavía tiene limitaciones. Los mundos duran cerca de un minuto. Hay retrasos en los comandos y la física a veces se comporta de manera extraña. Pero el punto no es perfección, es dirección. Por primera vez vemos una IA no solo aprendiendo sobre el mundo, sino practicando dentro de mundos que ella misma crea. Y si los robots van a entrenar entre millones de mundos virtuales, el cerebro que sostiene eso necesita un poder computacional absurdo. Y es ahí donde la inteligencia artificial comienza a apuntar al espacio. La SpaceX confirmó la adquisición de xAI, uniendo formalmente algunos de los proyectos más ambiciosos del multimillonario Elon Musk en una sola estructura: cohetes, satélites e inteligencia artificial. La lógica detrás de la fusión es tan simple como inquietante. Los modelos avanzados de IA exigen cantidades colosales de poder computacional, y poder computacional significa electricidad en escala industrial, refrigeración constante e infraestructura gigantesca. Hoy casi toda esa carga está concentrada en data centers terrestres, pero esos centros comienzan a tocar techo: redes eléctricas saturadas, costos de energía disparados, resistencia pública al surgimiento de nuevos complejos. Según Musk, los avances actuales en IA dependen de centros de datos que consumen demasiada energía para seguir creciendo indefinidamente en la Tierra. La solución propuesta: llevar los data centers al espacio. Pocos días antes del anuncio de la fusión, SpaceX solicitó autorización para lanzar hasta 1 millón de satélites, formando una constelación capaz de sostener centros de datos orbitales alimentados por energía solar. En otras palabras, granjas de servidores flotando sobre el planeta, sin límite físico de terreno, con acceso directo al sol y sin disputar energía con ciudades enteras. Musk afirmó que en 2 o 3 años, la forma más barata de generar poder computacional para IA podría estar fuera de la Tierra. Y esta carrera no ocurre de manera aislada. El CEO de Nvidia ya advirtió que los modelos de próxima generación pueden requerir hasta 100 veces más energía que los actuales. Goldman Sachs estima que la demanda eléctrica de los data centers pueden crecer 165% hasta 2030. Empresas como Microsoft y Meta ya gastan decenas de miles de millones de dólares por trimestre solo en expandir infraestructura. El resultado práctico empieza a sentirse en el mundo real. Y en algunas regiones, los precios de electricidad cerca de data centers subieron más de 200% en 5 años. En otras palabras, la inteligencia artificial no está solo cambiando el software, está presionando la base energética de la civilización. Y mientras algunos construyen data centers fuera de la Tierra, otros ya están colocando máquinas dentro de los lugares más extremos del planeta, incluso donde nace la energía del futuro. Por primera vez en la historia, drones realizaron inspecciones aéreas dentro de una instalación de fusión nuclear. La instalación es el JET, ubicada en Cookham, Oxfordshire, uno de los reactores de fusión más importantes jamás construidos por Europa. Durante casi 25 años, JET operó usando deuterio y tricio como combustibles, batiendo récords de producción de energía por fusión. Ahora entra en un nuevo capítulo: desactivación. Y desactivar un reactor de fusión es casi tan complejo como operarlo. Antes de desmontar cualquier estructura,
Los ingenieros necesitan mapear, medir, analizar y verificar cada centímetro de la instalación. El problema, gran parte de esas áreas es demasiado hostil para la presencia humana. Ahí es donde entran los drones, equipos de la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, en colaboración con centros de robótica y empresas de ingeniería, iniciaron una serie de vuelos experimentales dentro de la instalación. Se realizaron más de 30 vuelos, cada uno con duración máxima de 7 minutos, el límite de la batería. Pero no son drones comunes. El modelo utilizado está envuelto en una jaula flexible que le permite chocar suavemente contra estructuras sin caer ni dañar componentes sensibles. En la práctica es un drone que puede rozar paredes, tubos y superficies metálicas mientras sigue volando. Dentro de esa jaula, el equipo carga una combinación poderosa: cámaras de alta resolución, sensores LIDAR para mapeo tridimensional y sensores de radiación. Esto significa que al mismo tiempo el drone ve, mide distancias, crea modelos 3D y detecta niveles radiológicos, todo de manera remota, sin exponer a nadie. La misión, sin embargo, no fue sencilla. El flujo de aire generado por las hélices levanta polvo contaminado. Las partículas suspendidas representan riesgos adicionales. Para resolverlo, los equipos tuvieron que crear nuevos protocolos de seguridad, nuevos patrones de vuelo y nuevos métodos de limpieza y contención. Durante mucho tiempo, la tecnología significó crear máquinas más poderosas. Ahora, cada vez más, significa crear máquinas que asumen el peligro en nuestro lugar. Y cuando las máquinas comienzan a operar en reactores, hielo y espacio, un detalle se vuelve crucial: los materiales que sostienen todo esto. Y algunos de ellos empiezan a desafiar incluso las leyes clásicas de la física. Durante más de un siglo, la idea de un barco insumergible ha habitado el imaginario humano. Desde 1912, cuando el Titanic se hundió, ingenieros físicos y proyectistas han intentado responder a una pregunta simple y desconcertante: ¿es posible crear estructuras que simplemente se nieguen a hundirse, incluso cuando están dañadas? Ahora, investigadores de la Universidad de Rochester afirman haber dado un paso real en esa dirección. El equipo demostró que tubos comunes de aluminio pueden transformarse en estructuras que flotan indefinidamente, incluso llenos de agujeros, incluso sumergido por largos periodos, incluso en agua turbulenta. El secreto no está en motores ni en tanques presurizados, está en la superficie. Los científicos utilizaron un proceso de texturización láser en la parte interna del metal, creando millones de cavidades microscópicas y nanoscópicas. Estas estructuras vuelven al aluminio súper hidrofóbico, es decir, el agua simplemente no logra adherirse a la superficie. Cuando el tubo tratado entra en el agua, ocurre algo curioso: el interior atrapa una burbuja de aire estable y esa burbuja se niega a salir, incluso si el tubo es empujado hacia abajo. Mientras exista aire atrapado ahí dentro, el agua no ocupa el espacio, y mientras el agua no ocupe el espacio, el tubo sigue flotando. En pruebas, los tubos permanecieron flotando por semanas en ambientes agresivos. Fueron perforados, deformados, sometidos a agua agitada y continuaron flotando. En la práctica, esto significa que varios tubos pueden conectarse para formar plataformas mayores, bases para boyas oceánicas, estructuras para muelles, fundaciones de plataformas flotantes o incluso cascos de embarcaciones mucho más resistentes a fallas catastróficas. Entre máquinas que aprenden a resistir al frío extremo, materiales que desafían las leyes de la física e inteligencias enviadas al espacio y entrenadas antes de nacer en el mundo real, la tecnología comienza a asumir un nuevo papel: ampliar la capacidad de existencia y quizá permitir que la humanidad vaya más lejos. Eso en el mejor de los escenarios. En el peor sería algo al estilo Skynet. Recordando que todas las fuentes de lo que viste están en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las dos sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.